Hermanas, ¿cómo están? Les saludo nuevamente confiando en que cada una de nosotras estemos siendo fortalecidas y afirmadas en el Señor. Nuestro deseo a través de este discipulado es que pues cada una de nosotras vaya mostrando en su vida un crecimiento espiritual, ¿no? Que es Dios el que lo va produciendo y que Él mismo nos vaya perfeccionando, ¿no? A través de estas enseñanzas, a través de este estudio. En esta ocasión vamos a estar estudiando acerca de cómo es la vida de un creyente y la vida de un no creyente. Necesitamos siempre observar qué diferencias hay para que nosotros podamos analizar si estamos viviendo como un verdadero cristiano o cristiana o no, ¿verdad? Entonces es necesario que para nuestro caminar cristiano nosotros podamos comprender la diferencia que existe entre un verdadero creyente y uno que no lo es, ¿sí? En este caso vemos en el falso creyente que pues vivirá una vida cristiana en sus propias fuerzas, ¿sí? Normalmente una persona que no tiene al Señor, que no ha nacido de nuevo, no ha experimentado, ¿verdad?, la salvación en su vida, es una persona que pues trata de cumplir las disciplinas por apariencia de los demás o simplemente nada más busca tener un buen comportamiento, ¿no? Una buena conducta. Es como cuando enseñamos a nuestros hijos, los que somos padres, y muchas veces podemos cometer el error de simplemente enseñarles a tener un buen comportamiento, una buena conducta, y no estar formando pues realmente una convicción real en sus vidas que produzca un carácter. Entonces es muy parecido, ¿no?, con una persona que es un falso creyente, ¿no? Muchas veces una persona así, no con mala intención, pero se podrá estar esforzando en cumplir, ¿no?, ciertas disciplinas porque quiere aparentar ante los demás o porque quiere a lo mejor alcanzar el aplauso de otros para demostrar a alguien que es cristiano, ¿no? Pero esto lleva a la persona a después sentirse pues muy cansada, muy frustrada, ¿sí? Y normalmente llegan a desertar, ¿no?, tarde que temprano, porque el estar muchas veces aparentando o estar queriendo practicar algo que no surge de un corazón verdadero, pues entonces eso cansa, ¿no? Eso devasta a la persona y entonces pues se ve que la persona pues obviamente va a ir cada vez menguando, ¿no?, en este caminar. Ahora, un verdadero creyente, al contrario, tiene una naturaleza nueva, que este es el nuevo nacimiento, ¿sí? Y es por esa nueva naturaleza que vive como vive, ¿sí? Porque ya no vive en sus propias fuerzas, en nuestros propios criterios, sino que más bien por la vida nueva que estamos experimentando, por ser hijos de Dios, damos como resultado un fruto en la vida cristiana, ¿no? Entonces el que tiene una naturaleza muerta y en pecado, aunque se esfuerce, va a terminar mostrando su verdadera naturaleza. Y aquí es donde queremos entrar a un pasaje que vamos a estar comentando ahorita, que es en Mateo 1, 17 al 19, que vemos que dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos, ¿sí? Y entonces aquí vemos, vamos a hacer un poco más notorio que un árbol no es conocido por la plenitud de sus hojas, ¿verdad? O sea, un árbol puede ser muy, muy llamativo o puede tener hojas muy abundantes, pero un árbol realmente se da a conocer por sus frutos. Un árbol puede parecer por fuera muy sano, puede tener las ramas muy gruesas y las hojas muy coloridas, ¿no? Pero sin embargo puede estar dando malos frutos. ¿Esto qué es lo que muestra? Muestra que este árbol es malo a pesar de su apariencia, ¿no? Y esto lo podemos también ver en la vida de un no creyente, ¿sí? Personas que pueden de alguna forma aparentar que están dando, que son árboles buenos, pero en sus frutos estamos dándonos cuenta de que no es así. Un supuesto cristiano puede profesar
larga y ruidosamente que cree en Cristo e incluso presentar muchas evidencias exuberantes con el intento de tratar de respaldar su profesión de fe, pero va a terminar dando tarde que temprano malos frutos, ¿sí? Entonces aquí vemos que el fruto en la vida del creyente es la evidencia, ¿sí? Este tipo de fruto es algo que se va solamente a visualizar en la vida de un verdadero creyente. Vemos también en Mateo 7, 21 al 23, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, si vemos aquí, alguien que dice ser cristiano y hace muchas obras maravillosas, pero vive un estilo de vida que habitualmente pues practica el pecado, pues es una persona que está produciendo un mal fruto, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque continuamente está haciendo lo que es perverso ante los ojos de Dios. Entonces, esto no significa que si él dice amar a Dios, él sea salvo, ¿no? Esto es algo que realmente vemos normal, ¿no? Es la naturaleza del árbol la que no produce el fruto. Entonces esto es lo mismo en la vida de una persona. Si una persona simplemente está solamente comportándose y produciendo, no, parece que está produciendo un buen fruto, pero realmente está produciendo un mal fruto, entonces estamos viendo cuál es su naturaleza, ¿no? La naturaleza de este árbol. Ahora, por tanto, un pecador que no ha sido justificado por la fe en Jesús, que no ha nacido de nuevo, cuyo corazón no ha sido regenerado por el Espíritu de Dios por una obra de gracia, no puede hacer algo bueno, algo que agrade a Dios. Por naturaleza está inclinado a hacer lo contrario a lo que Dios demanda. Entonces, cada fruto y obra que produce es una obra corrupta, ¿sí? Sale de un corazón oscuro, un corazón depravado, y todo lo que hace nace de motivos impuros que no son aceptables a Dios. Entonces, ninguna de sus acciones fluyen de un corazón donde hay verdadera fe en Cristo, ¿no? Y todo lo que hace en fe pudiera ser es pecado, aun si es algo inocente. Entonces, realmente vemos cómo nada de lo que hace fluye de un verdadero amor al Señor Jesucristo. El fruto que un árbol malo puede dar es porque eso es lo que está dentro de esa persona, ¿no? O de ese árbol en este caso. En cambio, al revés, cuando es un árbol bueno, pues entonces está mostrando, ¿no?, que lo que hace es por un verdadero amor al Señor Jesucristo. Un árbol bueno, por ejemplo, aquí dará continuamente lo que es bueno. Este es el caso de un cristiano verdadero, ¿no?, que continúa produciendo buenas obras y buenos frutos que glorifican a Dios. Esto es lo que sale ya de un árbol bueno. Entonces, un creyente que tiene el Espíritu Santo morando en él va a producir de lo más profundo de su corazón obras que honran a Dios. Este es su deseo, ¿no? Esto es lo que Dios pone cuando Él nos ha salvado y Él quiere que vivamos de acuerdo a su voluntad. Entonces Él pone este fruto, hace que se produzca este fruto, ¿no? Y esta es una práctica que se vuelve completamente habitual en la vida de un verdadero hijo de Dios, ¿no? El estar produciendo ese fruto. Ahora, sin embargo, debemos recordar que un árbol bueno no siempre produce frutos perfectos, porque podemos sentirnos que a veces, pues sí, o sea, fallamos o caemos en situaciones donde estamos en esa lucha, ¿no?, contra el pecado. Pero aquí es donde tenemos que entender que si somos árboles buenos, no siempre vamos a producir frutos perfectos. Aunque la mayoría de lo que producimos es bueno, ¿no?, pues de vez en cuando habrá algunos frutos con defectos, ¿no? O sea, estamos muy lejos de ser perfectos aún. Y por consiguiente el fruto del árbol está lleno de muchos defectos. Pero aunque nosotros tengamos defectos, todavía somos un árbol bueno para consumir y para ser repartido, porque por lo general es un fruto
pues bueno, ¿no? Lo que se da, y es un fruto agradable a los ojos de Dios. Entonces, un verdadero cristiano no estará en un estado de esclavitud perpetua al pecado que permanece en su carne caída. Más bien va a caminar en el espíritu habitualmente. Va a tener pues dominio propio y todo lo que conlleva el fruto del espíritu, ¿no? Va a vivir un estilo de vida que es en santidad, ¿sí? Va a buscar la santidad. Es una persona que su deseo va a ser el conformarse a Cristo cada día. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces aquí vemos, ¿no? Esto es a lo que Dios mismo nos lleva cuando ha producido en nosotros un verdadero arrepentimiento, como veíamos la clase anterior, ¿sí? Vemos que hemos sido libertados del pecado y ahora somos hechos siervos de Dios y tenemos por fruto la santificación. Y esto es algo que continuamente se ve en la vida de un verdadero creyente. La Biblia provee un claro entendimiento acerca de que la fe verdadera produce buenos frutos, ¿sí? Vemos, por ejemplo, la parábola del sembrador. Es una parábola donde habla de terrenos, habla de semilla, y el Señor Jesús nos enseña, ¿no?, que mientras que los inconversos son estériles, los que son salvos llevan fruto. Y aquí es donde, como al principio les comentaba, tenemos que observar esa diferencia, ¿no?, entre una persona creyente y un no creyente, porque es algo importante que tenemos nosotros que considerar como cristianos, ¿verdad? Si realmente nuestra vida está mostrando ese fruto del que la palabra habla, ¿sí? En esta parábola que les comento del sembrador, 3 de 4 suelos produjeron las plantas infructuosas, ¿no? O sea, 3 de estas 4 plantas no dieron fruto, simplemente, ¿no? Son cuadros vivos de las recepciones de la palabra de Dios que nunca dieron lugar a la salvación, porque muchas personas sabemos que escucharán la palabra, escucharán el mensaje del evangelio y no dará fruto en sus corazones, simplemente la escucharán, pero no la recibirán, ¿no? Entonces, y vemos, por ejemplo, en contraste, la planta que dio un buen fruto, ¿no?, que prosperó en un buen suelo, y esto es lo que representa a un corazón redimido. Entonces aquí también vemos, por ejemplo, en Mateo 13:23, dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aquí vemos el ejemplo de esta buena tierra, ¿no?, donde cayó la semilla y realmente se vio un fruto, ¿no? La Biblia nos habla mucho del fruto, nos habla mucho porque realmente es algo que vamos a experimentar una vez que nacemos de nuevo. Dios nos va a llevar a ser fructíferos, todos los creyentes lo son, ¿sí? Una vez que Dios llega a nuestros corazones y nos salva, Dios comienza una obra, ¿no?, de santificación en nuestras vidas, y entonces comenzamos a dar fruto. Pero aquí también vemos en tercera de Juan 11, el inciso B, bueno, la parte B, dice que el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces aquí vemos una parte distinta, ¿no?, del fruto. Vemos cómo se divide, ¿no?, y se ve que pues puede haber fruto en una persona creyente, pero también en una persona no creyente, ¿no? Porque el creyente va a dar un buen fruto, ¿sí? Pero el no creyente también da fruto, pero para lo malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces vemos que también en la vida de un no creyente puede haber un fruto, pero inclinado a hacer lo malo. En Mateo 7, del 19 al 23, dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Y aquí vemos, bueno, obviamente el caso de una persona no creyente, ¿sí?, que por el hecho de no dar un buen fruto, entonces será cortado y echado en el fuego, ¿no? Y aquí también nos dice que por los frutos podemos nosotros conocer, ¿verdad?,
si nuestro corazón verdaderamente está con Dios o no. Ahora, vamos a hacer notorio que en este texto no dice todo árbol que da malos frutos, ¿sí? Aquí vemos que dice todo árbol que no da buen fruto. Entonces, esto va aún mucho más allá, ¿sí? O sea, no solamente los árboles que dan malos frutos van a ser cortados y quemados, ¿no? Sino también el árbol que no da buenos frutos. Entonces, un árbol de lejos nos puede parecer bueno y quizá no haya ningún fruto malo visible en él, ¿sí? O sea, de lejos tú puedes observar un árbol y decir, ¡ay, qué bonito árbol! Pero puedes caminar hacia donde está este árbol y pareciera, ¿no?, que no hay ningún fruto malo, pero imagínate que llegaras a donde está este árbol y te dieras cuenta de que todo su fruto está marchitado, está podrido, ¿no? Entonces ahí dirías, ay, se veía bonito, ¿no? Aparentaba ser un árbol que estaba dando buenos frutos, ¿no? Entonces, si vemos que hay ausencia de buenos frutos, todavía es un árbol malo, ¿sí? No nada más es que esté dando malos frutos. Este árbol a lo mejor nos puede hacer notorio que no tenía fruto, ¿no? O sea, no está dando un buen fruto. Entonces, ahí vemos que una persona puede pensar que es salva, puede vivir lo que parezca ser una vida moralmente sin mancha en los ojos del hombre, pero si no produce los buenos frutos en santidad, en justicia, en verdad, en pureza, en amor, en fe, en esperanza, en paz, en todo el fruto del Espíritu y todo lo que la palabra nos enseña en lo que debemos de dar fruto, ¿sí? Esa persona entonces no está siendo un árbol bueno, ¿sí? O sea, está siendo un árbol malo que será cortado. Entonces, aquí vemos la necesidad no solo para la ausencia de pecados intencionales, ¿no? También para la evidencia positiva. O sea, por ejemplo, la justicia, la santidad, que son evidencias de nuestra confesión de fe. Una persona que ha sido salva va a mostrar esa evidencia, ¿no? Tanto en justicia, que es hacer lo correcto, lo que Dios dice que es correcto, no lo que nosotros pensamos que es correcto, y la santidad, ¿sí? Esa transformación que Dios continuamente hace en la vida de un creyente, que le lleva obviamente a vivir conforme a los parámetros del Señor y a parecerse más a nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos también que la fe sin obras está muerta, como vemos en Santiago del 2 del 14 al 17, que dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, ven paz, calentaos y saciaos, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, que la fe realmente sin obras está muerta. Nosotros, cuando Dios nos ha salvado, ya no podemos ser un árbol malo, ¿sí? Ahora es algo normal que tengamos que dar un fruto bueno, ¿sí? No es posible que un árbol malo, por ejemplo, cambie su naturaleza, y al revés, un árbol bueno pues tampoco. Son lo que son, ¿verdad? O sea, la naturaleza es lo que te motiva o te mueve a hacer específicamente lo que haces, ¿no? Y la forma en la que vivas. Ahora, simplemente esto no es algo que sucede por medios naturales, ¿no? Tiene que haber algo sobrenatural, un milagro que tiene que ocurrir en la vida de esa persona que la lleve a una nueva creación. Si nosotros somos verdaderos creyentes, en algún momento fuimos árboles malos, ¿no? Que estábamos perdidos, estábamos pues ahora sí que muertos en nuestros pecados y delitos, y Dios tuvo que hacer algo sobrenatural, ¿sí? Fue un milagro en el que Él nos cambió esa naturaleza, esa regeneración que Él hizo en nuestras vidas, ¿no? Y realmente es un milagro lo que sucede o sea, el nuevo nacimiento es un milagro, es algo que viene, es más allá de lo que humanamente nosotros hubiéramos podido hacer, porque sabemos que en nosotros no estaba la posibilidad o las habilidades necesarias para podernos salvar. Esto es algo que Dios hizo, ¿sí? Sobrenaturalmente.
nos convirtió en ese árbol bueno, que ahora vemos esos frutos que realmente ni siquiera son nuestro mérito o son para nuestra gloria, sino que es esa santificación que Él comienza a través de un nuevo nacimiento en nuestras vidas. Ahora, el nuevo nacimiento, como vemos, es esa obra milagrosa, ¿no? El Espíritu Santo crea en mí, en un ser humano común y corriente que estaba lleno de maldad, crea una nueva naturaleza, ¿sí? Que resulta en una persona nueva que tiene la habilidad de producir buenos frutos, ¿sí? Y aquí es donde vemos, ¿verdad? Que esto es de Dios, la salvación es de Dios completamente, porque nosotros ni siquiera participamos, ¿no? Dios quiso regalarnos esa nueva naturaleza, Dios quiso hacer esa obra milagrosa en nuestros corazones y pasamos de ser un ser humano que estaba totalmente inclinado a lo malo y que no sabía hacer lo bueno y que no tenía ninguna intención de honrar a Dios, de glorificar a Dios, a ser una persona completamente nueva, con deseos y motivos distintos, que lo llevan ahora a una transformación continua que es la santificación y que nos lleva también a un deseo de querer estar ahora con Dios y agradarle. ¿Sí? Entonces necesita haber una obra de gracia en los corazones de los que están viviendo en pecado. Si una persona aún está viviendo en pecado en la práctica, necesita la gracia de Dios, ¿sí? Es una obra que va a cambiar el corazón, que va a limpiar de los pecados a esa persona y le va a dar una nueva naturaleza para poder obedecer a Cristo, ¿sí? Entonces, esto es el nuevo nacimiento, por eso es que en la palabra vemos como Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Porque con una naturaleza que es del árbol malo, pues no va a haber nada de buenos frutos en tu vida, ¿no? Que puedan valer la pena. Entonces vemos en Juan 3:3 que dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, que es cuando le contestó a Nicodemo. Ahora, marcas de un verdadero creyente. Necesitamos nosotros entender que hay muchas formas en las que la palabra nos indica que nosotros podemos meditar en si somos verdaderos creyentes o no. Hay muchas evidencias en la palabra que nos hablan de esto. Por ejemplo, el libro de Primera de Juan es un libro donde vemos todas esas evidencias. Pero ahorita nosotros nada más nos vamos a enfocar en dos que creemos que son las que más necesitamos comentar. No es que las demás no sean importantes, al contrario, es importante saber y que esto cree duda en nuestro corazón muchas veces, ¿no? Nos cuestione para que analicemos nuestro andar cristiano y veamos realmente, ¿no? O sea, Señor, soy un verdadero creyente, ¿sí? Entonces vamos a ver estas dos marcas de un verdadero creyente, ¿no? Entonces, en primer lugar vemos que un verdadero creyente anda en comunión con Dios, andando en santidad, ¿sí? Y esto lo vemos en Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, ¿sí? Fíjense, la manera de andar del cristiano resulta en una limpieza continua del pecado, ¿sí? Acuérdense que nosotros, pues no quiere decir que ya no pecamos, ¿sí? Quiere decir que nuestro andar, nuestro deseo es continuamente estar limpios, ¿no? De ese pecado. Cuando tenemos nosotros comunión con Dios, el Espíritu Santo está ahí para enseñarnos, para redarguirnos, para guiarnos. En esa relación con Dios cada día, Él nos va mostrando, ¿verdad? Muchas veces que fallamos o que tenemos que encaminarnos o que necesitamos enderezar, ¿verdad? Las veredas de alguna manera, y Él lo hace, ¿no? En nuestras vidas. O sea, siempre sentimos esa necesidad profunda de estar a cuenta con Él. Y esto es algo importante en la vida de un verdadero creyente, ¿no? Te duele, te inquieta, ¿sí? Todo aquello que estorba tu relación con Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que estorba nuestra relación con Dios? Pues realmente es el pecado. Entonces, el verdadero creyente normalmente está en una confesión continua, ¿sí?
nosotros no podemos decir que no pecamos, ¿no? Nosotros continuamente pecamos, aún sin darnos cuenta. Por eso el rey David decía, líbrame de mis pecados, aún los que son ocultos, ¿sí? Porque realmente pecamos, y no todos los pecados son ocultos, ¿verdad? Porque realmente nuestra conciencia nos acusa y nos damos cuenta cuando estamos ofendiendo a Dios, ¿no? A veces a lo mejor nos queremos hacer un poco de la vista gorda, ¿no? Y es más fácil decir, pues, los pecados ocultos, pero realmente creo que como creyentes somos bastante inteligentes como para darnos cuenta cuando estamos haciendo algo que ofende a Dios, ¿no? Y por eso es que cada día nosotros pedimos perdón por nuestros pecados al Señor, ¿no? Y nos ponemos a cuenta con Él, porque sabemos que pues somos pecadores redimidos, que todavía cada día, a cada minuto, a cada segundo, nosotros podemos estar ofendiendo a Dios de muchas maneras, ¿no? Siendo egoístas, siendo desobedientes, teniendo pensamientos, teniendo actitudes, ¿verdad? Que no honran al Señor y que son nuestra lucha continua, ¿no? Cada día. Entonces el verdadero creyente va a buscar guardarse sin mancha del mundo, porque valora más su relación con Dios que las cosas del mundo, ¿sí? Cuando algo nos estorba y sabemos que no podemos acercarnos a Dios con esa libertad, con esa confianza con la que nos acercamos siempre, porque hay algo que tienes que arreglar y que el Espíritu Santo no te deja en paz, porque sabes que tienes que confesarlo y muchas veces restituir, ¿no? Para que puedas tú disfrutar, ¿verdad? De estar en la presencia del Señor como normalmente lo haces. Entonces ahí es cuando nosotros nos damos cuenta de cuánto valoramos, ¿no? Nuestra relación con el Señor. Muchas veces el Señor nos pide que vayamos a pedir perdón a alguien que ofendimos, o nos pide que confesemos a otras personas algo que hicimos que estuvo equivocado, ¿sí? Y realmente el verdadero creyente lo hace, ¿sí? Lo hace porque es más su incomodidad de no poder estar bien con el Señor como normalmente está, porque sabe que eso le estorba en su relación, que el orgullo, la soberbia que te dan el no poder ir a pedir perdón, o el no poder ir a confesar algo, ¿no? Realmente o sea, duele humillarse, pero lo haces porque amas a Dios y quieres mantener una relación y una comunión con Él, a pesar de que a lo mejor tú quedes mal ante la persona, o a lo mejor pues quedes humillado, ¿no? Ante una situación, lo haces porque sabes cuán valiosa es tu relación con Cristo, ¿no? Deseas que nada estorbe esa relación. Estamos dispuestos a renunciar a lo que ofende a Dios, porque nosotros anhelamos esa relación con Dios más que nada. Entonces se dan cuenta, la comunión con Dios es algo muy profundo, es algo que verdaderamente es parte de la vida de un creyente. Un creyente no se puede ver sin una relación con Cristo, sin una comunión continua con Dios, ¿sí? Vemos aquí en Santiago, por ejemplo, 1:27, que dice la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y escuchen, y guardarse sin mancha del mundo. Entonces aquí vemos, o sea, el verdadero creyente no solo se limpia del pecado continuamente, sino que pasar tiempo en comunión con Dios es una necesidad, ¿sí? Vital, es una necesidad básica en la vida del creyente, ¿sí? Así es como se permanece en la fe, ¿no? Este creyente permanece en la verdad, permanece en la comunión con Dios a pesar de las circunstancias, ¿no? Y muchas veces no solamente es el pecado, ¿no?, el que nos puede apartar de estar en comunión con el Señor, sino también algunas circunstancias que muchas veces no comprendemos, o muchas veces nos cuesta un poco de trabajo por el sufrimiento que vivimos, ¿no? Pero el verdadero creyente, a pesar de lo que esté viviendo, mantiene una comunión con Dios, porque sabe que sin Dios no es nada, ¿no? Sabemos que
que dependemos completamente del Señor, ¿no? Entonces, fíjense, la prueba más fuerte del cristianismo es la resistencia. Dios es el que nos hace resistir, Él es el que nos hace perseverar, Él es el que nos hace permanecer ante cualquier circunstancia y seguimos en su presencia y seguimos en comunión con Él a pesar de las pruebas que el verdadero creyente puede enfrentar, porque vemos que todo creyente pasaremos por pruebas. No hay una sola persona que no ha sufrido, que no ha sido perseguida, que no ha enfrentado circunstancias en las que su fe ha sido probada, ¿no? Y hemos experimentado el sufrimiento dentro de la vida cristiana, pero no por eso nos apartamos del Señor, no por eso dejamos de estar en comunión con Él, al contrario, ¿sí? Las pruebas y las situaciones complicadas y difíciles en la vida del creyente lo llevan a una comunión más fuerte con Cristo, y ahí es donde nuestra fe crece, donde somos fortalecidos, ahí es donde crece nuestra vida espiritual, donde somos madurados y donde realmente salimos de una manera completamente distinta a lo que éramos, ¿no? Las pruebas en la vida del creyente son una gran bendición, ¿sí? Y no es que seamos sádicos y que nos guste sufrir, pero vemos cómo Dios tiene siempre un propósito para aquellos que le aman. Dice que todas las cosas funcionan para bien, ¿no? Y nosotros como sus hijos lo sabemos, que a veces cuando estamos en medio de la circunstancia, pues no es tan fácil, ¿no? Seguir poniendo nuestra mirada en el Señor, pero como nuestra vida no se mueve por vista, sino por fe, nosotros creemos que Dios está haciendo algo bueno, y a eso te aferras, y en eso crees, y en eso confías, ¿no? Que Dios, de eso malo, de eso difícil que estás viviendo, Él va siempre a tener algo muy bueno, ¿sí? Un buen propósito, que después a la larga lo entendemos, y si no lo entendemos, no necesitamos entenderlo, porque Dios es soberano y Él no necesita explicarnos, pero pues muchas ocasiones sí, en su misericordia nos deja entender y nos deja ver qué maravillosa fue esa circunstancia para nuestro crecimiento, para nuestra edificación, ¿no? Y entonces ahí es cuando nos damos cuenta que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que realmente nosotros podemos seguir en comunión con Dios a pesar de cualquier circunstancia, ¿sí? Los creyentes perseveramos en medio de cualquier circunstancia. Esa es una evidencia de la fe. En 2 de Timoteo 2:12 dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará, ¿sí? Entonces, la esperanza que nosotros tenemos del regreso de Cristo produce el efecto de que nosotros permanezcamos continuamente, ¿sí? O sea, los creyentes anhelamos ese futuro glorioso que Dios nos ha preparado, ¿no? Aquello que Él nos ha prometido. Vemos en 2 de Timoteo 4:8: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, un verdadero creyente ama la venida de Cristo, espera, ¿no? Con gozo, con alegría, con esa esperanza, ¿no? Estamos esperando realmente la venida de Cristo, estamos amando su venida. Y entonces eso nos lleva a vivir de esa manera, esperando, y eso nos lleva a vivir todavía más en santidad, ¿sí? Cuando vivimos la realidad del regreso de Cristo, hace la diferencia en la conducta diaria en un cristiano, ¿sí? Nosotros vamos creciendo ese deseo de llegar a ser semejantes a Él. Cuando nuestra mirada está en esa venida del Señor, en esa vida eterna que Él nos ha prometido, entonces el creyente se enfoca simplemente en llegar a ser semejante a Él, en esa santificación continua, progresiva, que nosotros vamos teniendo a través del Espíritu Santo, que la va produciendo en nosotros. Entonces hay muchas personas o muchos que por mucho tiempo se logran mantener con ese aspecto de creyentes, pero vemos que en realidad puede ser que nunca creyeron o porque no permanecieron, ¿no?
En primer lugar, pues no permanecen en santidad. Vemos que la práctica del pecado sigue siendo algo permanente en ellos y también no permanecen en la comunión con Dios, ¿sí? Entonces los hijos de Dios van a manifestar la realidad de que han nacido de nuevo porque nunca dejan de creer en el Hijo de Dios, ¿sí? Es el nuevo nacimiento que nos lleva a una relación permanente de fe y fidelidad con Dios y con Cristo, ¿sí? Una persona que ha nacido de nuevo se mantiene creyéndole a Dios lo que Él dice, pero también siendo fiel, ¿sí? También teniendo su confianza, manteniéndose lejos, ¿verdad?, de lo que le desagrada a Dios y haciendo la voluntad del Señor. El fruto de la salvación es la permanencia y la continuidad en su enseñanza y también en su servicio. El verdadero creyente es alguien que va a permanecer sirviendo al Señor. Es una persona que está totalmente agradecida con Él y que eso le motiva, ¿verdad?, para seguir aprendiendo del Señor, y hay esa hambre de seguir aprendiendo, pero también hay esa necesidad de seguir sirviéndole, ¿sí? El amor de alguien no nacido de nuevo se enfría. Es una persona, el no convertido, el no creyente, simplemente puede permanecer un tiempo nada más, pero en algún momento de su vida va a enfriarse, ¿no? Esa fe, ese amor por Dios. En Juan 15:5 vemos: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces vemos aquí cómo es que es Dios mismo el que hace que no nos apartemos de Él, ¿sí? Él nos ha agregado a su familia, Él nos ha hecho sus hijos, y Él es quien nos salvó de la condición en la que estábamos y nos regeneró, nos cambió la naturaleza, ¿sí? Él nos agregó a su vida. Entonces, realmente, como vemos aquí, el árbol bueno, que en este caso es un verdadero creyente, ¿sí?, permanece en Dios. Es algo que no puede dejar atrás, no puede quitarse de Él, porque es parte de su naturaleza. El Señor nos lleva a permanecer en Él, ¿no? Y Él permanece en nosotros. Y este verdadero creyente es alguien que lleva mucho fruto, ¿sí? Y entonces aquí vemos qué tan importante es entender que separados del Señor nada podemos hacer. ¿Sí? Una vez que fuimos agregados, Él nos va a hacer permanecer, y nosotros sabemos, un verdadero creyente sabe que separado del Señor nada puede hacer. ¿Sí? En Jeremías 32:40 vemos cuando se prometió este nuevo pacto del cual nosotros somos ahora participantes. Dice: y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Esto es algo que viene del Señor. Todos los que se apartan de Cristo dan evidencia de que jamás fueron verdaderos creyentes, ¿sí? Por eso es que vemos que esta situación es una evidencia de que realmente hemos nacido de nuevo, porque a veces una persona puede permanecer por un buen tiempo, ¿no? Y parecía que estaba dando buen fruto, pero de repente desaparecer, ¿sí? Y simplemente apartarse completamente de Cristo, ¿no? Y esto a veces nos confunde y nos hace pensar, pero es que era una persona que estaba dando fruto, que servía, que estaba hasta predicando, o estaba haciendo algo por el Señor, así pues muy notorio, muy visible, y de repente esa persona se fue y se olvidó y ya no volvió, ¿verdad?, a caminar con Cristo. Y es algo impresionante, ¿no? Que verdaderamente nosotros lo hemos podido palpar, y tenemos gente pues cercana que amamos que se han apartado del Señor, y que esto es una evidencia de que jamás fueron verdaderos creyentes, ¿sí? Ahora, decir que Dios afianza nuestra perseverancia no quiere decir que nosotros vamos a ser pasivos en el proceso, ¿verdad? Un árbol puede gozar todo tipo de condiciones externas ideales. Es un árbol que puede a lo mejor tener lluvias moderadas, mucha luz del sol y buenas temperaturas, pero si no se alimenta de los ricos nutrientes del suelo, no va a dar fruto,
Y esto lo vemos, o sea, muchas vidas cristianas de alguna manera es como este árbol que tiene lluvias y que tiene sol y está recibiendo, ¿no?, continuamente la palabra y está siendo expuesto a la vida de la iglesia y es un congregante y participa de la predicación y participa toda la bendición, ¿verdad?, que Dios nos da, pero verdaderamente no se está alimentando de la fuente de vida que es Cristo, no está teniendo una comunión genuina con Dios, ¿no? Y es cuando hablamos a veces que como los cristianos de domingo, ¿no?, que nada más van el domingo, escuchan la palabra, pero se van durante toda la semana y no tienen una comunión con Dios, no viven buscándole, no viven alimentándose con su palabra, no viven en oración buscando al Señor, y entonces no, su vida acaba sin dar fruto, ¿no? Son personas que realmente nada más van a continuar su vida de esa manera, pero no va a haber un cambio genuino, no va a haber un fruto, ¿sí?, que es lo que Dios espera. Entonces nosotros debemos de cultivar una relación continua con Él, una relación viva, ¿sí? Debemos de tener una relación con Dios desde que comenzamos el día hasta que todo nuestro día se termina, o sea, todo el tiempo estar pensando en Él, ¿sí? Nosotros tenemos que buscar ese tiempo definido para estudiar su palabra, para orar cada día. El cristiano realmente lo necesita, ¿no? No es porque lo hagas como una religión o como un deber, ¿sí? Porque muchos cristianos pueden caer en la situación de decir, ay, bueno, tengo que hacer, ¿no?, mi lectura bíblica o tengo que orar. Y realmente eso no es así, porque un verdadero creyente lo hace porque está ese deseo en su corazón, es algo que disfruta, ¿no? Es algo que realmente hace porque quiere cultivar una relación con su Padre, ¿sí? Porque le interesa pasar tiempo en su presencia, ¿sí? No solamente porque lo tiene que hacer, porque verdaderamente, pues, la vida cristiana no es un deber, es un deleite. Debemos gozarnos de poder pasar tiempo con nuestro Padre, debemos gozarnos de poder aprender todas las riquezas que hay en su palabra, todo lo que Él nos ha dejado, ese gran testamento, ¿verdad?, que vamos descubriendo día con día y que cada día hay cosas nuevas. Y eso es un deleite para el cristiano, el orar, el platicar, el abrir el corazón hacia Dios, el exponer nuestras necesidades, aunque Él ya las conozca, pero es por simplemente por pasar tiempo con Él, por estar con Él, por tener esa comunión, por poder decirle lo que significa para nosotros y reconocer sus atributos y exaltarle por lo que Él es y darle gracias por lo que cada día podemos ver y podemos observar que Él es bueno con nosotros y Él, todo eso que hace con nosotros, ¿no? Entonces realmente, si nos damos cuenta, no es una obligación lo que el cristiano hace de tener una comunión con Dios, es un deleite, es algo placentero, es algo que se goza, ¿sí? Un marido, por ejemplo, negligente, puede estar aún unido a su mujer en el matrimonio, pero eso no significa que su relación esté prosperando, ¿sí? O sea, pueden estar casados de forma legal y no significar eso que tienen una comunión vivificante, ¿sí? Realmente los beneficios que esa persona puede estar experimentando, ¿no?, por la unión que tuvo con esta mujer, con su esposa, no los va a disfrutar totalmente, ¿sí? Porque hay en medio, hay cierto desprecio, hay ciertas circunstancias que obviamente no lo llevan a tener y a disfrutar la unión que ha tenido en este matrimonio. Entonces es como los esposos que si descuidan la comunicación, la atención y el cuidado de sus esposas, pues no solamente dañan a su esposa, a su cónyuge, también se hacen daño a sí mismos. Entonces los creyentes que son descuidados en su comunión con Dios no son como estos cónyuges que ignoran, ¿verdad?, a la que dicen amar. Porque pueden profesar, es mi esposa, ¿no? Pero en su vida tú puedes percibir que no es un amor del cual disfrutan, ¿sí? No los ves pasando tiempo en compañerismo, en comunión, gozándose el uno al otro, disfrutando esa relación, ¿sí?
Entonces Dios nos invita no solamente a estar seguros de nuestra salvación, sino a prosperar en nuestra relación con Él. El verdadero creyente pasa tiempo con Dios, ¿sí? A lo mejor no conozcamos mucho de Dios, pero tenemos su palabra y Dios se va a ir revelando a nosotros, ¿verdad? A través de lo escrito ya en su palabra, ¿sí? Y poco a poco vamos conociéndole, pero el verdadero creyente tiene esa hambre, tiene ese deseo de pasar tiempo con Dios, ¿sí? Y en segundo lugar, vamos a ver también otra de las evidencias que tiene nuestra salvación, un verdadero creyente, ¿verdad? Esa marca de un verdadero creyente, y que vimos ahorita que la primera fue que tiene comunión con Dios y vive en santidad. Y esta segunda es que un verdadero creyente obedece los mandatos de Dios. Y vamos a leer primera de Juan 2, del 3 al 6. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, en el corazón de lo que significa ser un discípulo de nuestro Señor está vivir en una devoción amorosa al Señor, ¿sí? Esta devoción obviamente amorosa es la obediencia. O sea, si este amor no es real, ¿sí?, no va a haber obediencia, porque la prueba de fuego en la vida del cristiano es la obediencia. Muchas veces cuando enfrentamos una situación en la que Dios nos está demandando obediencia, ¿no? Y es cuando nos resistimos, ahí se está manifestando probablemente si somos verdaderos creyentes o no. Jesús vemos que dijo en Juan 14:15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Recordemos que un verdadero creyente obedece a Cristo no por obligación, no porque estemos sometidos, ¿no?, a hacerlo, como antes nosotros obedecíamos al pecado, ¿no? Ahora nosotros realmente obedecemos a Cristo porque lo amamos, ¿sí? Y porque a pesar de que lo que Él nos demanda muchas veces es difícil, ¿sí?, nosotros queremos agradarle. Estamos tan agradecidos que decidimos dejar atrás todos nuestros prejuicios y nuestro orgullo y nuestros deseos, ¿verdad? Y anteponemos la obediencia al Señor. El amor genuino hacia Cristo siempre se manifiesta en la obediencia. La obediencia a los mandatos de Dios es una prueba de comunión genuina, de que hemos pasado tiempo con Él y que, como veíamos anteriormente, no queremos nosotros dejar de tener esa comunión con Él y no queremos que algo estorbe esa comunión que tenemos con el Señor. Y sabemos que si nosotros desobedecemos algo que Dios nos está demandando, entonces nuestra relación con Dios va a tener un estorbo. Porque recordemos que no solamente pecado es hacer lo malo, sino dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces ahí también vemos que muchas veces Dios nos demanda que obedezcamos cosas y no las hacemos. No solamente es hacer lo malo, sino también cuando Dios nos demanda eso que Él quiere y no lo hacemos, también se nos considera pecado. Entonces ahí es cuando nuestra comunión con Dios se trunca, ¿no? Y hay algo que estorba. Entonces realmente esto tiene mucho que ver con la obediencia, porque es la evidencia externa de que nosotros hemos sido salvados por el Señor, ¿sí? Los que han sido en verdad iluminados y conocen a Dios son obedientes a su palabra. Los que han nacido de nuevo lo demuestran con el hábito de ser obedientes. Esto es algo que se vuelve un hábito en la vida del cristiano. Cuando nosotros hemos sido salvados por el Señor, vamos a querer vivir continuamente en obediencia. No quiere decir que nunca vamos a equivocarnos, ¿sí? Pero siempre vamos a buscar estar en obediencia, ¿sí? Hemos reemplazado el hábito de pecar con el hábito de vivir en justicia y de rectitud. La vida de obediencia de Jesús ahora es nuestro modelo a seguir para el cristiano, ¿sí? Y no puedes pensar que Cristo
reaccionó de una forma contraria a lo que tú quieres hacer en ese momento, ¿no? Buscas reaccionar de la forma en la que Cristo lo hizo, porque quieres realmente seguir su modelo. Los que afirman ser cristianos deberían vivir como Él vivió. Vemos en Romanos 6, 13 al 14, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces vemos aquí el verdadero creyente tiene la ayuda del Espíritu Santo y por eso el pecado no se enseñorea de él, ¿sí? Mire, los cristianos no tenemos una excusa para continuar en pecado, porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, nos redarguye, ¿verdad? Cuando estamos nosotros queriendo hacer y complacer lo que deseamos, ¿verdad? Interiormente, el Espíritu nos redarguye. Y a veces puedes decir, no, pues que no puedo dejar este pecado. Si eres un verdadero creyente, puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque no es en tus fuerzas que lo haces, es porque el Espíritu de Dios mora en ti y Él puede hacer que ese pecado lo dejes, ¿sí? Entonces muchas veces en nuestra lucha al pecado necesitamos estar en comunión constante con el Señor, pidiéndole, Señor, tú sabes mi debilidad y tú sabes que no te quiero ofender. Y es Dios el que va a obrar en nuestros corazones, ¿no? Es una gran ventaja que tenemos nosotros como creyentes, que tenemos al Espíritu Santo, así que no hay ninguna excusa para que el creyente continúe en pecado. No tenemos esa excusa de decir, es que no, pues no tengo la fuerza, no tengo la posibilidad, no tengo los medios ni las habilidades, lo he intentado por todas las formas y no puedo dejar este pecado. No tenemos excusa, hermanas. Verdaderamente tenemos la ayuda del Espíritu Santo y Él puede obrar en esa debilidad que nosotros tenemos y milagrosamente transformarnos, ¿sí? en una persona completamente diferente. Entonces, aunque los cristianos genuinos todavía tienen una disposición pecaminosa y cometen pecados que necesitan confesar, ese no es el patrón de la vida de un verdadero creyente, ¿sí? O sea, como les comentaba, no es que nosotros no vayamos a fallar, ¿verdad? Porque tenemos una tendencia pecaminosa todavía y por eso confesamos nuestros pecados, porque queremos estar limpios delante del Señor constantemente para seguir en comunión con Él, ¿sí? Pero no es nuestro patrón de vida el nosotros estar en pecado, ¿sí? Un creyente verdaderamente nacido de nuevo tiene una especie de alarma o mecanismo de protección en contra del pecado habitual gracias a su naturaleza nueva, ¿sí? Es nuestra conciencia. Dios nos da esa bendición, ¿verdad? De poder tener esa alarma de estar viendo y sintiéndonos mal cuando estamos haciendo algo que le desagrada al Señor, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, los que no son salvos están completamente bajo la influencia de Satanás, ¿sí? Su estilo de vida es de práctica del pecado y eso refleja su origen satánico. Entonces, al momento de la conversión, nosotros transferimos nuestra lealtad de nuestro viejo maestro, que era el pecado, a nuestro nuevo maestro, que es Jesucristo. En Romanos 6:16 dice, ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Entonces vemos que en la conversión se da un intercambio de maestros, de señores, ¿sí? Nosotros antes estábamos esclavos al pecado y nuestra lealtad era hacia el pecado, ¿sí? Y ahora nosotros cambiamos, ¿verdad? De Señor. Y ahora nosotros nuestra lealtad se la damos al Señor Jesucristo. Y por esa lealtad le obedecemos, ¿sí? Porque sabemos que Él es el que manda, ¿verdad? Él es el Señor y hacemos lo que Él nos pide. En Romanos 6, 17 al 18 dice, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Y entonces ahora
el ser siervos de la justicia implica que nosotros vivimos de acuerdo a los preceptos de Dios, vivimos de acuerdo a su voluntad, a lo que Él dice que es correcto. Todo el mundo es un esclavo, ¿sí? Puede ser esclavo del pecado o puede ser esclavo de la justicia, pero todos seremos esclavos de alguien, ¿sí? Antes de la conversión nosotros éramos esclavos del pecado y vivíamos en obediencia al pecado. Hacíamos lo que el pecado nos movía a hacer. Pero cuando nosotros entramos en esta conversión, nos convertimos en esclavos de Cristo y ahora vivimos en obediencia a Él, ¿sí? Y ahí es cuando vemos nuevamente, o sea, si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Y esto es algo que sucede ya, algo natural que sucede en la vida del que ama a Dios. A lo largo de la vida cristiana, Juan afirma que los creyentes genuinos, fíjense, guardamos sus mandamientos. O sea, guardamos, en primer lugar, está en tiempo presente. Y esto indica que es una obediencia continua a lo largo de la vida del creyente. Toda su vida será ahora una vida de obediencia, ¿sí? Porque guardamos sus mandamientos, ¿sí? Entonces, todos los que han nacido de nuevo perseguirán la obediencia hasta el final. Aquí es donde vemos esta doctrina de la perseverancia de los santos, ¿no? Porque si nosotros hemos nacido de nuevo, vas a buscar obedecer al Señor hasta el final, sea lo que el Señor demande de nosotros, lo más difícil, lo más duro que tengamos nosotros que obedecer, lo vamos a hacer, porque esa es nuestra naturaleza. El árbol bueno da buenos frutos, ¿sí? Entonces aquí habla también de los mandamientos, que es en plural, indicando la obediencia a todo el espectro de los requerimientos divinos, no solamente aquellos que nos convienen, porque muchas veces podemos decir, es que sí obedezco al Señor, pero pues si indagamos un poco en nuestras vidas, podemos observar que muchas veces caemos en una cuestión de obedecer solamente aquello que nos conviene, ¿sí? Pero nuestra conciencia nos avisa y nos dice si realmente estamos obedeciendo todo lo que Dios dice en su palabra o solamente lo que nos conviene. El que conoce a Dios va a mantener una vigilancia estricta sobre lo que requiere su palabra, ¿sí? Aquel verdadero creyente quiere saber qué es lo que Dios quiere que obedezca. Por eso es que tenemos ese deseo de conocer su palabra, de indagar, de profundizar, porque queremos saber cómo debemos de vivir una vida que realmente le agrade a Dios. Y esto no es algo tedioso, como les he comentado, ¿sí? Para el cristiano. Esto surge del amor que le tenemos a nuestro Padre, ¿no? Vemos en 1 Juan 5:3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. En otra versión dice que no son gravosos, ¿sí? Entonces fíjense, para el creyente es una bendición obedecer al Señor. No es algo gravoso. Gravoso, bueno, sería para el no creyente. La persona que no ha sido salvada e intenta obedecer la palabra, le es muy difícil, le es muy gravoso. Es una persona que se esfuerza y sufre, como veíamos al principio, ¿no? O sea, puede estar esforzándose en sus propias fuerzas, pero al final termina fracasando, porque es algo que no surge de un corazón que verdaderamente va a dar ese fruto. Vemos en Salmo 1:1, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Aquí se está describiendo a un verdadero creyente, alguien que es un árbol bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo que goza hacer, ¿sí? No está en el consejo de impíos, no se detiene en camino de pecadores, no anda en la silla de escarnecedores. O sea, para un verdadero creyente el obedecer a Dios es una bendición, ¿sí? Es algo que le hace bienaventurado, feliz, dichoso. Entonces, verdaderamente aquí vemos, ¿no?, esta diferencia entre el creyente y entre el no creyente. Ahora, cada paso de un corazón dispuesto a la obediencia lleva a experimentar la vida abundante en Cristo, ¿sí? Un creyente genuino, cuando experimenta esa obediencia, es algo que le lleva a una vida abundante, ¿sí? Es algo que le lleva a un crecimiento. Y por el contrario, cada paso de desobediencia
nos aleja de esa alegría, ¿verdad?, de recibir la bondad divina. Entonces el creyente genuino va a buscar la obediencia, no le va a ser gravosa. El no nacido de nuevo no desea la obediencia, ni va a poder vivir simplemente en obediencia, porque el árbol malo no da buenos frutos, ¿sí? Da malos frutos. Entonces sería algo ilógico que un árbol malo pudiera vivir en obediencia. No lo va a desear, no lo va a disfrutar, va a ser algo verdaderamente gravoso. Entonces la obediencia al creyente no depende de las circunstancias, ¿sí? Aquí vemos, ¿no? Realmente la obediencia es algo que surge de un árbol bueno, ¿sí? Es un fruto que se va a dar, igual que la comunión, ¿sí? El verdadero creyente va a desear tener comunión con Dios, pero también va a desear obedecer, ¿sí? No importa lo que esté pasando, realmente es algo que va a surgir. Hay una frase que dijo el pastor Sugel Michelén, que dice: la obediencia al creyente no depende de las circunstancias. Adán pecó en el paraíso, Jesús obedeció en el desierto. ¿Se dan cuenta? O sea, Adán lo tenía todo, él fue provisto de todo lo que un ser humano puede tener. Dios preparó el lugar donde él y Eva vivirían, ¿sí? Tenía todo a su alcance, tenía alimento, tenía todo lo que requería para tener una vida en abundancia. Dios le proveyó de su esposa, ¿verdad?, de su ayuda idónea. Dios le hizo que gobernara por sobre todo lo que había. Prácticamente él lo recibió todo, y él estaba en las mejores circunstancias de su vida cuando pecó, cuando desobedeció. Pero vemos Jesús, cuando él fue llevado al desierto a ser tentado por Satanás, él no estaba en las mejores circunstancias. Realmente él padecía, él sufría. Por eso es que el diablo le ofreció todo eso que le ofreció, porque estaba carente de todo ello. Pero Jesús obedeció. Entonces, un verdadero creyente obedece a pesar de las circunstancias, a pesar de lo difícil que pueda llegar a ser algo que Dios nos demande o nos pida. Él obedece porque es un buen árbol, es un árbol que tendrá que dar ese fruto de obediencia, ¿sí? Es un árbol que permanecerá a pesar de las circunstancias. Como creyentes, nosotros hemos sido llamados a vivir una vida en comunión y a vivir una vida en obediencia a Dios. Esta es la evidencia principal de un verdadero creyente. Y nosotros debemos de analizar y debemos de preguntarnos, ¿realmente está mi vida dando fruto? Tú más que nadie sabes, ¿no?, si tu vida ha dado fruto o no ha dado fruto. Hay que preguntarnos, ¿muestra ese fruto que permanezco en Dios, pegado a la vid? ¿Verdaderamente estoy continuamente buscando estar en comunión con Dios y estoy buscando estar pegado a la vid? ¿Mi nueva naturaleza resulta en la habilidad de producir buenos frutos? ¿O estoy produciendo malos frutos? ¿O simplemente no estoy produciendo fruto? El fruto de la salvación me ha llevado a la permanencia y la continuidad en el servicio a Él y su enseñanza. Es algo que realmente anhelo, disfruto. El fruto que Dios ha producido en mí me lleva a permanecer y a continuar buscando ese aprendizaje de Dios, y aparte sirviéndole como agradecimiento a todo lo que Él ha hecho por mí. Tengo ese tiempo de comunión cada día busco al Señor, busco cultivar mi relación con Dios, busco crecer, busco aprender más de su palabra, busco hablar acerca de Él con otros hermanos, como en este discipulado. Realmente lo disfruto hablar y compartir, ¿no?, esa relación que tengo con el Señor. Considero que mi lealtad a Dios se muestra a través de mi vida de obediencia a sus mandatos. ¿Realmente estamos siendo fieles a aquel que nos ha comprado con sangre? ¿Realmente estamos mostrando una lealtad genuina a Dios porque vivimos en obediencia a sus mandatos? Entonces, hermanas, meditemos en estos puntos que hemos estudiado.
Miren, uno de los propósitos de este discipulado es que cada enseñanza que enviamos, tú la puedas comentar con tu discipulador, ¿sí? De manera personal, de manera privada, no queremos, por eso no es grupal, ¿verdad? Este discipulado, es un discipulado uno a uno, para que cada una de nosotros podamos abrir, ¿no? Nuestro corazón y meditar sobre esto que comentamos, ¿sí? Tú puedes, estas preguntas que yo te hice al final, contestarlas con toda honestidad y comentarlas con tu discipulador, ¿sí? Ella te va a contactar, ¿no? O lo más seguro es que la que te discipula, la persona que te discipula, ya te habrá contactado para platicar por vía telefónica, ¿no? Sobre todo este discipulado. Entonces, realmente cuando tú hables con ella, tú puedes responder las preguntas que mencionamos, tú puedes preguntar alguna duda para que ella te la pueda aclarar. Este es el propósito del discipulado, que cada tema nosotros lo podamos comentar, ¿sí? Para que podamos analizar primeramente, pues, nuestro andar con el Señor. Hermana, que Dios nos ayude a observar nuestros caminos, ¿sí? Llevándonos a vivir una vida en comunión con Él y que le podamos obedecer de corazón, ¿sí? Que realmente Dios produzca esos buenos frutos en nosotros por su salvación que ha traído a nuestras vidas, ¿sí? Entonces, bueno, les pido que oremos, acompáñenme a orar, vamos a poner esto en manos del Señor y terminamos. Padre, te damos gracias, Padre, porque pues sabemos que eres tú, Dios, el que ha provisto para nosotros tu palabra, y en tu palabra podemos ver y aprender que un verdadero creyente da fruto. Señor, tú lo llevas a dar ese fruto, y nosotros queremos pedirte, Padre, que tú nos hagas sensibles a tu voz, Señor, y nos ayudes a percibir, Señor, si verdaderamente en nuestra vida estamos dando un buen fruto, Señor, o si simplemente no ha habido ese fruto o ha habido frutos malos. Ayúdanos, Señor, para que en esa sinceridad de nuestro corazón, en esa transparencia, podamos nosotros, Señor, verdaderamente ponernos a cuenta contigo. Y si vemos, Señor, que hay una situación en la que nuestra vida no ha estado dando fruto, que tú seas, Señor, el que produzca ese cambio en nosotros, Dios, esa regeneración, que haya ese cambio de naturaleza, Señor, de una vida, Señor, pecaminosa y de una vida que solamente busca lo malo, a poder, Señor, dar buenos frutos, porque tú nos hagas nuevas criaturas, nos hagas personas, Señor, completamente con una nueva naturaleza. Señor, te pedimos también, Padre, por nuestra comunión contigo, Padre. Señor, ese deseo que tú has puesto en nosotros de poder buscarte, de poder conocer tu palabra, de poder pasar tiempo contigo. Ayúdanos, Señor, a que cada día sea algo que se vuelva un deleite, Señor, en nuestros corazones. Que no sea algo que sea como una carga, Dios. Y también la obediencia, Padre, la ponemos en tus manos. Ayúdanos a ser obedientes, porque sabemos, Señor, que si tú nos has salvado, esto es algo, Dios, que queremos hacer. Esto es algo que sabemos que tú demandas de nuestras vidas, Padre. Que podamos dar fruto, Señor, abundante, y que podamos realmente, Señor, mostrar a través de nuestros actos que tú eres nuestro Dios, que tú reinas, y que tú verdaderamente nos has hecho una nueva criatura, Señor. Ayúdanos, Padre, a quienes hemos conocido, Señor, esta comunión y hemos experimentado el gozo de la obediencia. Ayúdanos, Señor, en esa permanencia que nos has prometido, en esa perseverancia, para que sigamos, Señor, dándote honra y gloria a través de estas actitudes en nuestro corazón, Señor. Y si a veces, Señor, hemos menguado por nuestras actividades, por nuestros tiempos, o hemos menguado, Señor, por pereza o por lo que sea, aviva, Señor, el corazón de cada una de mis hermanas, para que sigamos, Señor, en este caminar verdadero de estar en comunión contigo y en obediencia. Te agradecemos, Señor, y te honramos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.